En una iglesia sencilla, casi invisible para el paso del tiempo, Carmen vivió uno de sus momentos más dolorosos. Al ofrecerse como voluntaria, fue humillada públicamente y rechazada frente a todos. Por un instante, pensó en marcharse y no volver. Pero justo cuando nadie esperaba, una situación urgente puso a prueba a toda la comunidad. Y fue en ese gesto silencioso que Dios dejó claro: nunca la había dejado sola. Era un domingo cualquiera, y la pequeña iglesia en el centro del pueblo estaba llena desde temprano. Hombres de manos curtidas, madres con niños en brazos, y familias enteras ocupaban cada uno de los asientos de madera, mientras las últimas notas del coro todavía resonaban entre las paredes simples y descoloridas por los años. Al fondo del templo, sentada discretamente en una de las últimas filas, estaba Carmen, una mujer de 42 años, de voz suave y rostro sereno, con una Biblia antigua sobre las piernas. Sus dedos pasaban con cuidado por las páginas, ya gastadas. Como si cada versículo fuese una caricia para el alma, observaba todo en silencio, con humildad en el pecho y una reverencia que no necesitaba de palabras. Cuando la misa llegó a su fin, el sacerdote se acercó al altar con una sonrisa abierta y el tono animado. Estamos organizando una jornada comunitaria para reparar la iglesia y también ayudar a las familias más necesitadas del barrio. Si alguno siente en el corazón el deseo de colaborar, puede acercarse al final, dijo, con una mirada cálida que recorrió cada rincón del salón. Las palabras le llegaron a Carmen como un llamado directo, como si Dios mismo le estuviera hablando. Apretó con suavidad la Biblia contra su regazo, respiró profundo y bajó los ojos por un instante. Sabía que muchos allí no la miraban con respeto, que para algunos su presencia era casi invisible, o incluso incómoda, pero también sabía que su fe no dependía de miradas ajenas. Voy a ayudar, pensó en silencio. Quizás no tenía mucho para ofrecer, pero sí un corazón dispuesto y manos dispuestas. Y en ese instante, supo que nada, ni el juicio de otros ni la sensación de no pertenecer, le impediría dar ese primer paso. Cuando la misa terminó y las personas comenzaron a salir en silencio, Carmen se quedó por un momento en su lugar, respirando hondo, como si buscara coraje en el propio aire del templo. Luego, apretando su Biblia contra el pecho, se levantó y caminó lentamente hasta el altar. Sus pasos eran firmes, pero había una suavidad en su gesto, una mezcla de humildad y decisión que la envolvía por completo. Al llegar cerca del sacerdote, le ofreció una sonrisa tímida y dijo con sinceridad en la voz: «Sacerdote, me gustaría mucho ayudar. No tengo cómo contribuir económicamente, pero estoy dispuesta a colaborar en lo que sea necesario». El sacerdote apenas abrió la boca para responder, cuando una voz firme, envuelta en perfume y superioridad, se adelantó desde uno de los primeros asientos. «Él no está aquí pidiendo limosnas», dijo Lucía, una mujer de apariencia impecable con un vestido caro y mirada altiva. Se puso de pie lentamente y sin disimular, miró a Carmen de arriba a abajo antes de continuar, con una sonrisa apretada que no alcanzaba los ojos. ¿Alguien más desea participar en los trabajos de la iglesia? El aire en la iglesia pareció volverse más denso. Algunos de los presentes desviaron la mirada, como si no hubieran escuchado nada, ocupándose repentinamente de cerrar sus Biblias o hablar en voz baja. Otros apenas observaron, en un silencio incómodo que decía más que cualquier palabra. La tensión se instaló como una sombra entre los asientos, y por un segundo, nadie supo cómo reaccionar. Carmen sintió el calor subirle al rostro, bajó la mirada, intentando esconder el rubor que le ardía en las mejillas. Sus dedos se aferraron aún más a la Biblia, como si buscaran allí la fuerza que sus palabras no encontraban. No respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque algo dentro de ella le dijo que, en ese momento, el silencio era su escudo más digno. Lucía era conocida por el dinero de su esposo y por las grandes donaciones que hacía regularmente a la iglesia. Su nombre aparecía con frecuencia en agradecimientos durante las misas,
y muchos la veían como una figura intocable dentro de Mino de Nosnino, la comunidad. Al percibir el evidente desconcierto en el rostro de Carmen, decidió insistir, como si su presencia allí mereciera ser cuestionada. Necesitamos personas que representen bien a nuestra comunidad. No podemos abrir espacio para cualquiera que aparezca, declaró con una sonrisa tensa, dejando que cada palabra cayera como una sentencia. El sacerdote intentó intervenir con un leve gesto de la mano, una súplica muda para que ella se detuviera, pero el daño ya estaba hecho. La humillación ya había sido sembrada entre los asientos de la iglesia. Carmen sintió como una oleada de vergüenza la invadía por dentro. Por un momento, tuvo la sensación de que su simple presencia allí era un error, una incomodidad para quienes se sentían dueños de ese espacio sagrado. Sus ojos no se atrevieron a levantar la vista. Bajó la cabeza, deseando ser invisible. Desde Mino de Centos, el fondo del templo, un grupo de mujeres mayores comenzó a cuchichear, inclinando sus cabezas unas hacia otras, como si compartieran un secreto que dolía. De reojo lanzaban miradas de juicio, de esas que no necesitan palabras para herir. Carmen las escuchó, cada susurro retumbando dentro de ella como si fueran gritos. Apretó aún más la Biblia contra el pecho, con los dedos tensos, intentando aferrarse a algo que le recordara por qué había ido hasta allí. Sintió los ojos arder, y un nudo se formó en su garganta, pero respiró hondo, buscando en lo más profundo de su alma la fuerza para no ceder. Y entonces, con voz baja, casi un susurro, pero cargada de una fe firme, dijo: «Yo estoy aquí solo para servir a Dios». En los días que siguieron, el episodio, ocurrido en la iglesia, comenzó a circular discretamente por la comunidad. Algunos lo comentaban en voz baja, disimulando la curiosidad detrás de frases cortadas y sonrisas fingidas. Otros no decían ni una sola palabra, pero bastaba con la forma en que miraban a Carmen para que ella supiera que sabían. Sus rostros reflejaban una mezcla difícil de soportar. Algo de lástima, algo de desprecio, como si su deseo de ayudar hubiese sido una osadía, una intromisión imperdonable en un lugar donde no todos creían que ella merecía estar. En su casa, modesta, con paredes sencillas y muebles antiguos, Carmen buscaba refugio en la única certeza que aún la sostenía, su fe. Cada noche, cuando el silencio caía sobre la calle, se arrodillaba frente a una pequeña imagen de la Virgen María, colocada con cuidado sobre una mesita cerca de la ventana. Allí, sin que nadie la viera ni la juzgara, cerraba los ojos con suavidad y comenzaba a orar. No había adornos ni palabras ensayadas, solo el sonido sincero de una alma que se ofrecía. «Señor, no quiero reconocimiento, solo quiero servirte», murmuraba, con la voz quebrada y las manos unidas con fuerza, como si así pudiera sostener el corazón que tanto le dolía. Las lágrimas a veces le escapaban sin pedir permiso, pero ella no se las secaba de inmediato. Dejaba que cayeran como una parte más de su oración. Sabía que no tenía nada que probar, pero aún así, cada vez que pensaba en volver a la iglesia, sentía un peso en el pecho, una sombra que le decía que no era bienvenida. Era como si, por más que creyera, por más que amara a Dios, hubiera algo en ella que los demás no podían aceptar. Y sin embargo seguía orando, porque allí, frente a aquella pequeña imagen, ella sabía que su fe sí era vista. Y eso bastaba para no rendirse. El domingo siguiente, Carmen tardó un buen rato en decidirse a salir de casa. Se puso su mejor ropa, la misma que guardaba para momentos especiales. Aunque estaba limpia y bien cuidada, era evidente que el tiempo había dejado marcas en la tela. Un tono apagado, costuras flojas, señales de uso que ningún lavado podía ocultar. Aún así, la vistió con dignidad y salió a la calle con pasos lentos, como quien lleva no solo el cuerpo, sino también el alma herida. Al llegar a la iglesia, empujó suavemente la puerta y entró con cautela. Apenas cruzó el umbral, sintió que las miradas caían sobre ella. No hizo falta levantar la cabeza.
Lo notó en la forma en que las conversaciones se detenían, en los susurros cortos, en el silencio que se formaba a su paso. Sin detenerse, caminó hasta el fondo del templo y se sentó discretamente en uno de los últimos asientos, como si buscara no ser vista. Desde el altar, el sacerdote hablaba con voz firme sobre la humildad y el verdadero servicio. Leía pasajes del Evangelio con una convicción que llenaba el espacio de un significado nuevo. El más pequeño entre ustedes será el más grande en el reino de los cielos, pronunció con solemnidad, dejando que las palabras quedaran, suspendidas en el aire como una promesa viva. Carmen sintió cómo ese versículo atravesaba su pecho como un rayo de calor. Cerró los ojos con suavidad y respiró hondo, dejando que cada palabra encontrara un lugar en su interior, mientras algunos fieles se movían incómodos en sus asientos, incapaces de esconder el malestar que la homilía les provocaba. Ella se mantuvo inmóvil, con las manos unidas y la frente baja. En silencio, entregó todo su dolor, su vergüenza y su cansancio a Dios, sin esperar consuelo de nadie. Allí, sola en su banca, su fe seguía en pie. Al terminar la misa, el sacerdote volvió a tomar la palabra desde el altar. Con voz serena, anunció que esa misma tarde se llevaría a cabo la primera reunión para organizar las actividades sociales de la parroquia. Invitó a todos a participar, recordando que cada mano dispuesta podía hacer la diferencia. Carmen escuchó en silencio. Sabía que si se quedaba, una vez más su presencia sería cuestionada. Pero también sabía que servir era más importante que agradar. Respiró hondo y decidió quedarse. Esa tarde, en el salón junto a la iglesia, las mesas fueron acomodadas en círculo y poco a poco comenzaron a llegar los voluntarios. Algunos llevaban papeles en la mano, otros simplemente se sentaban y observaban. Había café servido en la entrada, y un murmullo constante llenaba el ambiente. Carmen se ubicó discretamente en una de las sillas al fondo, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando su turno con paciencia y humildad. A medida que cada persona se presentaba y ofrecía su ayuda, Carmen sintió crecer dentro de sí el deseo de contribuir también. Cuando por fin levantó la mano para hablar, no alcanzó a decir nada. Lucía, que estaba sentada cerca del centro de la sala, giró hacia ella con una expresión cargada de sarcasmo, y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Esa mujer debería estar pidiendo ayuda, no ofreciéndole. La frase quedó suspendida en el aire por unos segundos, hasta que risas discretas comenzaron a escucharse por diferentes rincones de la sala. No fueron burlas abiertas, pero bastaron para que el golpe se sintiera profundo. Carmen sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejó caer. Se mantuvo firme con la espalda recta y dirigió la mirada hacia el sacerdote buscando algo, lo que fuera, pero él parecía incómodo, sin saber cómo reaccionar, con la vista baja y las manos entrelazadas, como si el momento lo hubiera dejado sin palabras. Antes de que pudiera decir nada, Carmen volvió a sentarse con la espalda tensa y el rostro inclinado. La humillación que acababa de vivir la había dejado paralizada, como si le hubieran arrancado el derecho de expresarse. Aunque la reunión continuaba, para ella todo se volvió borroso, distante, como si las voces de los demás llegaran desde muy lejos. Observaba la mesa sin verla realmente, mientras su mente regresaba una y otra vez a su casa, a esas noches en las que se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen, con las manos entrelazadas, pidiéndole a Dios la fuerza que no encontraba en el mundo. Yo no vine por ellos, vine por el Señor, repetía en su corazón, con una firmeza silenciosa, como quien se aferra a lo único que le queda. Las palabras se repetían dentro de ella como un latido, buscando devolverle la calma que le habían arrebatado. Mientras el sacerdote comenzaba a distribuir las primeras tareas, Carmen apenas podía escuchar. Mencionaba visitas a familias, reparaciones en el techo, organización de donaciones, pero nada lograba atravesar el muro de dolor que la rodeaba. Por un momento, pensó en levantarse, irse sin hacer ruido, desaparecer antes de que alguien volviera a herirla.
Sentía que no tenía más fuerzas para seguir, que su presencia allí era un error que solo traía rechazo. Pero entonces, desde lo más profundo de su interior, surgió una voz. No era suya, era serena, firme y amorosa. Una voz que no venía de fuera, pero que llenaba todo su ser con claridad. Espera, confía. Esas dos palabras se instalaron en su pecho como un refugio. No prometían facilidad, pero sí sentido. No quitaban el dolor, pero daban dirección. Y así, sin decir nada, con los ojos húmedos pero el alma en pie, Carmen decidió quedarse. A pesar de la humillación que aún llevaba a cuestas, Carmen decidió que su fe no se quebraría. Cuando la reunión terminó y casi todos se marchaban, ella se ofreció para quedarse y ayudar a ordenar el salón. No lo hacía para demostrar nada, ni para buscar aprobación. Lo hacía porque su forma de servir era seguir en pie, en silencio, allí donde muchos preferían dar la espalda. Comenzó a alinear las sillas una por una, mientras recogía los papeles sueltos con movimientos pausados. El lugar ya estaba casi vacío, y el eco de sus pasos era lo único que se oía. Entonces, una pequeña agitación rompió el ambiente. Un hombre cruzó la puerta con andar lento, llevando consigo el peso del cansancio y el dolor. Iba vestido con ropa sencilla, marcada por el uso, y sostenía la mano de dos niños, que lo seguían en silencio. Sus rostros reflejaban agotamiento, y sus ojos decían todo lo que sus labios callaban. El hombre se acercó al sacerdote, que todavía guardaba algunos documentos sobre la mesa. Con voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas dijo: «Mi casa fue destruida por un incendio. No tenemos a dónde ir». El sacerdote lo miró desconcertado. Claramente no esperaba algo así. Miró a su alrededor, buscando entre los pocos que aún estaban allí alguna señal, una reacción, pero nadie se movía. El silencio se volvió pesado, casi doloroso. Fue entonces cuando Carmen se levantó. Lo hizo sin dudar, con el rostro tranquilo y el cuerpo firme. Dio un paso adelante y dijo con voz clara y decidida: «Tengo espacio en mi casa. Es pequeño, pero ahí cabe el amor». Las pocas personas que quedaban la miraron en absoluto silencio, como si estuvieran viendo algo imposible. Ninguno reaccionó. Solo el gesto de Carmen llenó aquel momento con una luz que no necesitó explicación. El sacerdote, conmovido hasta lo más profundo, esbozó una sonrisa cálida mientras levantaba suavemente la mano y hacía sobre Carmen el gesto de una bendición. Sus ojos brillaban con emoción contenida, y su voz tembló apenas al decir: «Hoy, el verdadero espíritu cristiano habló a través de ti». No hubo adornos en sus palabras, solo la verdad de quien había sido testigo de algo que trascendía lo humano. Lucía, que hasta entonces había mantenido la mirada altiva, bajó los ojos lentamente. Su expresión cambió, y por primera vez dejó ver una mezcla de vergüenza y reflexión. No dijo nada, pero su silencio era el reconocimiento de alguien que entendía, aunque tarde, el error cometido. Algunos fieles que aún permanecían en el salón comenzaron a acercarse con pasos discretos. No llevaban palabras ensayadas ni disculpas abiertas, pero la forma en que se unieron para ayudar decía mucho más. El ambiente, antes cargado de tensión y juicio, comenzaba a transformarse. El aire se llenó de una quietud distinta, como si algo sagrado hubiera descendido sobre ellos sin previo aviso. Carmen no reaccionó con orgullo, ni se dejó llevar por la emoción. Se mantuvo serena, con los ojos ligeramente húmedos, y en silencio agradeció a Dios. No con palabras, sino con el alma entera. Una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo la envolvió como un manto invisible, y por primera vez en años, su corazón no se sentía fuera de lugar. El hombre, aún con lágrimas en los ojos, se acercó junto a los dos niños y, sin dudarlo, la abrazaron con fuerza. Era un abrazo sincero, lleno de gratitud y alivio, un gesto que no pedía permiso ni explicación. Carmen cerró los ojos por un instante, dejando que aquel afecto la alcanzara por completo.
Y así, en esa iglesia sencilla, marcada por el juicio y el silencio durante tanto tiempo, se presenció un milagro real, uno hecho de compasión, fe viva y amor sin condiciones. En los días que siguieron, Carmen se convirtió en una referencia viva del servicio dentro de la comunidad, no porque lo buscara, no porque lo necesitara. Era su forma de actuar lo que hacía que todos recordaran el verdadero sentido de la fe. Aquellos que antes la habían juzgado comenzaron poco a poco a acercarse. Algunos ofrecieron ayudar con la familia que ella había acogido en casa, mientras otros solo bajaban la mirada, avergonzados por el desprecio que habían mostrado sin razón. Durante una homilía especial, el sacerdote habló con el corazón expuesto. Su voz llenó la iglesia con palabras que no necesitaban explicaciones. Dios elige a los humildes para confundir a los orgullosos, dijo, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reacción. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Todos sabían a quién se refería. Carmen, sentada discretamente, entre los feligreses, sonrió en silencio. Sostenía su antigua Biblia con ambas manos, la misma de siempre, gastada por los años y las oraciones. No buscaba reconocimiento. No necesitaba probar nada. Ya había escuchado la respuesta de Dios en lo más profundo, justo cuando más lo necesitaba. Con el paso del tiempo, su presencia empezó a transformar la comunidad. Los juicios se fueron apagando, y en su lugar, florecieron gestos de compasión. La arrogancia fue cediendo poco a poco ante un servicio sincero. Todo había comenzado con una mujer humillada frente a todos, que eligió no responder con rabia, sino con amor y una fe que no se quebró. En el altar sencillo de aquella pequeña iglesia, donde antes se alzaban voces llenas de juicio, ahora resonaban cantos de gratitud. Y fue allí donde Carmen entendió, con toda el alma, que Dios no solo la había defendido, la había usado para enseñar lo que significa, de verdad, ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga siempre, y recuerda, el verdadero camino se recorre con fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.